Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos. Hoy nos encontramos en la quinta y última sesión de la segunda edición del ciclo de conferencias Innovando la Procura. Un ciclo que hemos organizado con la ayuda y colaboración del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, a quien agradecemos su apoyo constante. Mi nombre es Cristina Rayo, soy desarrolladora de negocio en Wolters Kluwer. Como muchos de vosotros ya sabéis, en Wolters Kluwer Legal Software somos proveedores líderes en soluciones tecnológicas para el sector legal. Ofrecemos soluciones para distintos segmentos como Cleos y Camaleón para despachos de abogados. Camaleón también está presente en despachos de procuradores y para asesorías jurídicas y departamentos jurídicos in-house contamos con Legisway. Antes de empezar, os recuerdo que tenéis a vuestra disposición en pantalla una serie de materiales y recursos que os podéis descargar para ampliar la información sobre nuestras soluciones. Además, también os animo a que nos sigáis en LinkedIn, donde podréis ver todas las publicaciones que vamos haciendo periódicamente, y también podréis inscribiros en los webinars de manera totalmente gratuita y revisar todos los que ya tenemos publicados. Como os comentaba, es la última sesión de esta segunda edición del ciclo de conferencias Innovando la Procura y me hace especial ilusión ya que en esta ocasión contamos con la participación de alguien muy especial para mí, porque además es mi compañera, Rocío Ramírez. Rocío nos hablará sobre un tema clave para la eficiencia de la procura, que es como estrategias para automatizar tareas repetitivas en litigios. Rocío es Technical Product Manager en Wolters Kluwer Legal Software, abogada con más de 20 años de experiencia, principalmente en proyectos de litigación masiva. Está especializada en ayudar a los profesionales y operadores del sector legal a mejorar eficiencias a través de la implantación e integración de herramientas y soluciones digitales y la automatización de partidas de trabajo en la gestión de expedientes judiciales. Es autora de la monografía Legal Tech aplicando a la gestión de litigios en despachos, primera obra publicada en el territorio nacional, que trata en exclusiva de la transformación digital de la gestión de la partida de litigios, siendo además autora habitual de artículos sobre la materia y colaboradora habitual en actividades formativas en colegios profesionales, instituciones y universidades españolas. Coordina también la sección de gestión de despachos del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. Muchísimas gracias, Rocío, por acompañarnos esta tarde. Te damos la bienvenida y te cedo la palabra para que des inicio a tu presentación. Muchísimas gracias, Cristina. Para mí también es muy bonito y un momento especial que seas tú la que me presentes, porque yo también te tengo en alta estima, te aprecio muchísimo. Me siento en mi casa y sobre todo cuando me presentan compañeros como tú, todavía muchísimo mejor. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los asistentes, muchas gracias por estar esta tarde aquí. Y comenzamos a hablar sobre estrategias para automatizar tareas repetitivas en litigios. Todos somos conscientes que la tecnología está cambiando cualquier tipo de sector e industria que nos podamos imaginar. Los que ya seamos más mayores y peinemos canas, hemos pasado de los CD y de los vinilos a poder seleccionar cualquier canción que nos apetezca en cualquier momento a través de la app de nuestro teléfono de Spotify. Hace 20 años esto no era así. Si te apetecía escuchar una canción concreta, tenías que esperar a que sonara en la radio o bien irte a comprarte el disco o el vinilo. Igual con Netflix. Allá pasaron a la historia los videoclubs y ahora ya cualquier película que nos apetezca ver podemos ver en cualquier plataforma de pago como sea Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney Plus, la que se nos pueda ocurrir. Pero no solamente en la industria cinematográfica o musical, sino también en la industria hotelera. Ya Booking ha sido un cambio de paradigma a la hora de reservar alojamientos cuando viajamos, o incluso las guías Resol y mapas de carretera han pasado a la historia con las apps del teléfono de Google Maps. Es que incluso hasta los tontones y los GPS han quedado ya también obsoletos. ¿Por qué os menciono estos casos? Pues precisamente porque el sector legal tampoco iba a ser menos. Y si bien el sector legal está tardando un poquito más,
sí que es cierto que hoy por hoy nos encontramos en un momento sin parangón a lo largo de, o sea, la historia de nuestra profesión. Seamos abogados, seamos procuradores, la tecnología nos está impactando por igual a todos los sectores o a todos los segmentos de la industria legal. Además, la tecnología ha perfilado la tecnología es una diapositiva dinámica y pensaba que se había quedado atascada. La tecnología ha perfilado un nuevo tipo de clientes, como todos sabemos. Antiguamente bastaba con que el letrado nos llamara, aranceles, y se gestionaba el asunto sin mayor tipo de, digamos, de incidencia en cuanto a lo que es requisitos, ¿no?, a niveles de servicio, pero hoy por hoy los clientes ya no simplemente piden un procurador al uso. Los clientes también están pidiendo un tipo de servicio que cumpla sus expectativas, son mucho más exigentes, y además tenemos nuevas necesidades que tenemos que cubrir, porque nuestros clientes ya no simplemente requieren de un procurador que les tramite su litigio y punto y pelota. Ahora ya lo que se pide es que además de tramitarle un litigio, lo hagamos de manera eficiente, reduciendo costes, de manera hipereficiente, con cuadros de mando, con informes y reportes constantes, que le mantengamos actualizados conforme al estado en el que se encuentra su asunto. Todo esto configura un cliente con unas expectativas que superan lo que hasta el momento habíamos visto y con lo que hasta el momento nos habíamos enfrentado, y también determina que la procura deba plantearse otra manera de ofrecer sus servicios jurídicos. ¿Y cómo se hace esto? Porque sí que es cierto que nos hemos encontrado hasta hace años y seguimos encontrándonos, porque ese es precisamente otro de los problemas en los que nos encontramos ahora, que aún siguen confluyendo un cliente tradicional para algunos casos que simplemente no, ya es bastante que nos exija una calidad excelente, el precio acorde al servicio. Pero el nuevo tipo de cliente, además de focalizarse en la calidad y el precio, nos exige lo que hablábamos antes, inmediatez. Datos. Necesita que el resultado o que la información fluya de forma constante, que además sea a nivel de datos que puedan importar en su base de datos, que además la información y los documentos les sea accesible en cualquier momento. Que si yo quiero saber, que mi cliente si quiere saber el letrado quiere saber en qué punto se encuentra el pleito X o un asunto de máxima urgencia en el que necesita informar a su cliente, debe poder acceder al estado y a la situación de forma inmediata. O bien nos está llamando o bien pretende que él pueda acceder a un entorno en el que pueda tener acceso a esa información. También exige una monitorización de sus asuntos, lo que hablábamos antes de los reportes, de que se les manden informes periódicos con el estado de su cartera, que se tenga un control absoluto de los asuntos que están parados y exijan impulso procesal. Aquellos que estén pendientes de presentar solicitud o demanda de ejecución para poder proseguir, que seamos proactivos, que vayamos indicando al abogado, oye, hace falta esto, o incluso no te preocupes que esto ya está accionado, que esto ya está hecho. Eso es lo que se pide también hoy en día. El reporting que hemos mencionado y, por supuesto, la transparencia, que en cualquier momento tengan una visión clara de la situación en la que se encuentra su cartera. Y todo esto, además, con una experiencia de usuario extraordinaria. ¿Y a qué nos referimos con una experiencia de usuario extraordinaria? Pues el trato. Que cuando pidan cualquier tipo de información se les esté respondiendo de forma inmediata, que se les esté facilitando cualquier detalle que exijan, que antes de necesitar algo ya estemos nosotros ahí de forma proactiva facilitándoles lo que ellos precisan. Es por ello que
la Procura, tal y como venía siendo entendida hasta el momento, empieza a ser retada. Ya no nos valen los métodos tradicionales que hasta el momento veníamos utilizando para gestionar nuestros asuntos. Ahora ya no es suficiente pues con tener un software en el que tengamos toda la información almacenada y a través de correo electrónico pues podamos ir facilitando al letrado toda la información que nos precisa o ir recepcionando todos los escritos que nos manda para presentar al juzgado y luego devolvérselo, sino que el letrado ahora ya pide mucho más. El letrado pide, para empezar muchas veces, que se puedan importar toda la gestión que nosotros hemos hecho en sus sistemas para evitar duplicar el procesamiento de las notificaciones, por ejemplo. Que igualmente nos puedan trasladar de forma masiva todos los escritos que haya que presentar sin necesidad de tener que ir mandando correos electrónicos constantes. Que tengan un reporting constante o un informe semanal, por ejemplo, con el estado y el avance de sus asuntos. Todo eso son detalles y cuestiones que hace unos años ni nos planteábamos. En cambio, cada vez se están convirtiendo en una tónica habitual y cada vez son más, estos servicios adicionales son más demandados por los letrados. ¿Y qué implica esto? Pues que con los métodos tradicionales este tipo de actividades pues no sea rentable, porque para cubrir todas estas partidas de trabajo necesitaríamos un ejército de personas trabajando para poder ofrecer el servicio conforme a los estándares que este nuevo cliente está empezando a demandar. Ya lo decía Bill Gates, en el siglo XXI habrá dos tipos de empresas, las que se digitalicen y las que no existan. Por eso, la digitalización, la transformación digital, no es una opción, es algo obligatorio y mandatorio. Pero la pregunta que surge es, ¿pero cómo nos transformamos digitalmente? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué debemos valorar la tecnología en nuestros procesos de trabajo? Pero si a mí hasta el momento más o menos me va bien. Sí que es cierto que a lo mejor hay más competencia, que otros letrados pues, a lo mejor están tirando de otros despachos de procuradores que tienen automatizado muchos más procesos, que pueden rebajar precios, pero más o menos nos defendemos y nos va yendo bien. ¿Por qué entonces debo plantearme transformar digitalmente mi actividad? ¿Por qué debo valorar la tecnología? Pues precisamente porque es la oportunidad para poder ofertar los servicios que el nuevo tipo de cliente está demandando. Algo que era incipiente, cada vez se está convirtiendo en algo más habitual y llegará un momento en el que los servicios de procura no se entiendan si no es conforme a estos estándares. Que no son otros que cumplir las expectativas de nuestros clientes, poder responder a los hábitos que ellos tienen a la hora de gestionar sus pleitos y cubrir sus necesidades. Porque también debemos entender que el abogado con el que trabajamos de diario, pues a lo mejor su cliente pues en vez de ser un cliente particular, pues a lo mejor es una gran compañía y la gran compañía ya cada vez también le va exigiendo cada vez muchísimos más requisitos para tramitarles los asuntos que les haya externalizado. Entonces, en definitiva, es como una cadena. Si el cliente del abogado es un cliente grande que demanda cada vez mayores niveles de servicio, mayores estándares, eso repercute en el abogado y repercute en nosotros, en los procuradores, que debemos igualmente cubrir estas expectativas. La transformación digital no es replicar las tareas que habitualmente hemos realizado de forma manual y en formato papel, no es directamente o simplemente replicarlas en un formato digital. Eso no es transformación digital. Transformación digital es que cuando presento los escritos en LENNET podamos hacerlo automáticamente y ya no haya que ir al decanato. Aunque esto ya es algo que está muy superado desde que efectivamente ya trabajamos con LENNET. Que el archivo de las notificaciones ya no se hagan en las carpetas del Windows,
o en carpetas físicas, sino que también podamos hacerlo en un software de gestión. Y si, por ejemplo, necesitamos visualizar una vista, porque haya que solicitar algún tipo de medida, pues ya no haya que leer el acta, sino que la visualización además puede ser, por ejemplo, transcrita con inteligencia artificial y sobre esa transcripción podamos trabajar sobre un documento igual que lo haríamos con un Word, por ejemplo. Que podamos buscar por palabras o que le podamos pedir lo que necesitamos. Por eso, cuando hablamos de transformación digital, no se circunscribe únicamente no se circunscribe únicamente exclusivamente en pasar de replicar las tareas que hacemos manualmente en formato papel a hacerlos en un entorno digital. La transformación digital va mucho más allá. Básicamente es que repensemos la manera en la que hemos trabajado hasta el momento y nos planteemos el status quo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo? ¿De qué manera podemos reinventar la manera de realizar nuestras actividades, nuestras tareas, aprovechando el potencial de la tecnología? Pues básicamente lo que referíamos antes, pues automatizando las presentaciones de los escritos en el mail de las demandas, autoarchivando las notificaciones en nuestro software de gestión y no haya que ir archivándolas una por una, ni leyéndolas ni extrayendo los vencimientos y los requerimientos, que podamos volcar los datos de nuestros proveedores o el abogado que nos encarga o que nos pasa nuevos asuntos, pues que no tengamos que ir dando de alta los expedientes, sino que directamente, tal y como están dados de alta en su base de datos, esa información la podamos importar en nuestro sistema y igualmente crear de forma automática los expedientes, que la IA nos busque el contenido que precisamos, que es lo que habíamos referido antes. Eso es transformación digital, eso es aprovechar el potencial de la tecnología para mejorar nuestro trabajo, ser más eficientes, más eficaces y más productivos. Porque si hay algo que debemos entender es que cuando tenemos toda la información codificada, es decir, cuando todos nuestros asuntos se basan en los datos que están asociados a ellos, y ahora veremos qué debemos entender por datos, cuando unimos los datos junto con las herramientas digitales es cuando ocurre la magia. Es cuando podemos aprovechar muchísimo más toda la información que tenemos archivada en nuestro software, todos los escritos, todos los documentos, toda la información. Podemos automatizar tareas, todas las que nos podamos imaginar, porque esto es lo bueno de la tecnología y de la transformación digital, que hay soluciones para todas las necesidades que podamos llegar a tener. O bien porque existe una solución en el mercado que la resuelve, o bien porque podamos, por ejemplo, contratar a un desarrollador y que nos haga la solución que necesitemos para una tarea en concreto que precisamos. Ese es realmente el potencial de la tecnología, que puede resolver cualquier problema que podamos tener. Cuando hablamos de datos, pues, ¿qué significa? ¿Qué debemos entender por datos? Pues lo vais a entender perfectamente. Si yo muestro una notificación de las que se procesaban hace 10 años, por ejemplo, que estaban en formato papel y con el sello del juzgado, poco más podíamos hacer que fotocopiarla, escanearla, mandarla por correo electrónico y archivarla en una carpeta, poco más. En cambio, cuando ahora nosotros recibimos una notificación del SNE, es un PDF que está en formato OCR. El formato OCR, como bien sabéis, es que yo con el cursor pueda seleccionar el dato, la información que necesito, pueda copiarla y pueda pegarla en otro escrito, pueda copiarla y pegarla en mi base de datos, incluso una sentencia yo pueda copiar el fallo e incluirlo en el email que le mando al abogado indicándole que ya ha llegado la sentencia y que ese ha sido el fallo. También, para evitar errores de transcripción, pueda copiar y pegar el señalamiento que la notificación nos indique o lo que nos requiera en concreto. Lo puedo copiar igualmente y pegar en ese email en el que informo al abogado, o también para pegarlo, para codificarlo en nuestro software. Eso implica el dato. El dato es que yo puedo manejar, puedo trabajar con él, puedo manipularlo. En cambio, un documento en formato papel nos limitaba, no podíamos hacer nada con ellos. Por eso es tan importante que pasemos de trabajar con carpetas, las tradicionales carpetas expedientes en las que archivábamos toda la información,
y empecemos a trabajar con software de gestión. ¿Por qué? Porque el potencial a la hora de ejecutar tareas y el potencial que nos ofrece la tecnología no tiene punto de comparación con las limitaciones del papel. Empezamos a resaltar unos conceptos claves que considero deben ser tenidos en cuenta en cualquier proceso de transformación digital. Y el primero de ellos, como no puede ser, es los datos. ¿Qué debemos entender por datos? Ya lo refería antes. Pues los datos no es más que la piedra angular del proceso de transformación. ¿Y por qué es la piedra angular? ¿Por qué todo el proceso de transformación digital gira en torno a los datos? ¿Y por qué debemos basar nuestra estrategia de transformación digital en ello? Pues seguro que todos habéis oído ya que los datos son el petróleo del siglo XXI. Y cuando hablamos que los datos son el petróleo del siglo XXI, no nos referimos a que los datos se pueden vender o la información se puede vender para que otras empresas pues te llamen, hagan negocio o puedan ser utilizados con fines comerciales, no. Ni tampoco porque la información sea poder, que efectivamente los datos y la información es poder. Quien aglutine mayor información y más datos tiene una visión holística más profunda de todo y le permite tomar mejores decisiones. Pero tampoco nos referimos a eso. Cuando hablamos es que los datos son el petróleo del siglo XXI, no es más que indicando que es el motor de nuestra eficiencia, es el combustible para que nuestros procesos automatizados puedan funcionar. Y por eso es por lo que siempre se dice que es el petróleo del siglo XXI. Ya lo fue en la revolución industrial, como en la máquina de vapor, por ejemplo, impulsó toda la maquinaria que revolucionó la industria, por ejemplo, textil. Y luego en la evolución de todos estos años, pues los combustibles han sido esenciales para las fábricas, para los medios de transporte, aviones, trenes, trenes van con electricidad, para los barcos, cualquier tipo de industria funciona con combustible, pues igual nosotros los abogados. Son los datos los que nos van a permitir poder automatizar y mejorar eficiencia en nuestros procesos de trabajo. ¿Qué debemos entender por datos? Pues datos es una cifra, una letra, una palabra o un concepto que se suministra o que se codifica en nuestros sistemas informáticos como entrada y que se almacenan en un determinado formato, ¿vale? Y me diré, uy, ¿eso qué es? Son muy complejos. Pues todavía va a ser lo más, pero ahora vaya a tener una representación gráfica que lo vaya a entender. Además, los datos deberían estar codificados, como hemos dicho, es decir, tenerlos en nuestro software de gestión, o bien también puede ser un Excel, como ahora os voy a mostrar. Deben estar sistematizados. Eso quiere decir que estén organizados, que estén, por ejemplo, los datos personales en un lado, los datos del procedimiento judicial en otro, los datos de la cuenta del cliente o para facturación en otro. Eso significa que estén sistematizados. Además, deben estar estructurados. Quiere decir que tienen que tener una organización que permita que se puedan extraer con un orden en concreto. Por ejemplo, el nombre de todos nuestros clientes, los apellidos de todos nuestros clientes, los números de auto de todos los asuntos que tramitamos. Eso significa que puedan ser tratados de forma estructurada y que estén normalizados. Y cuando hablamos que estén normalizados, nos referimos a que siempre se guarden de la misma manera. Por ejemplo, si queremos guardar el domicilio de nuestro cliente, pues que pongamos siempre calle, en vez de K, una C y un punto, o en vez de C, A. ¿Por qué? Porque si luego tenemos que buscar datos, eso significa que vamos a tener que buscar para que nos salgan todas las calles, tenemos que buscar por calle, por CA o por C punto. En cambio, si siempre ponemos calle, sabemos que cuando pongamos calle, todos siempre nos van a salir listados todos los datos que están relacionados con una calle o igual un procedimiento judicial. Si ponemos algunas veces ordinario, otras veces ponemos RD, o otras veces codificamos la nomenclatura del juzgado del OR5, OR5 o OR2, ¿qué va a pasar? Pues que cuando queramos filtrar o queramos hacer búsqueda, pues claro, ya vamos a tener que ir buscando por cada uno de esos conceptos. En cambio, si siempre ponemos ordinario en el tipo de procedimiento o peor, y luego a lo mejor en otro campo adicional podamos poner esa especificación, pues el sistema nos va a poder extraer toda la información y no nos vamos a perder nada. Y cuando hablamos de esto, que la información esté codificada, organizada y ordenada, pues básicamente es lo que os muestro aquí.
bien que esté codificado en un software de gestión en el campo correspondiente, pues el nombre del cliente aparece en el campo nombre, el apellido del cliente en el campo apellido, el número de procedimiento o número de auto en el campo auto, o bien en un Excel que hayamos configurado y que para cada columna sea un campo en concreto, cliente, pues en donde se incluye el nombre, quién es el contrario, el número de auto, el juzgado, la localidad. Un Excel también sería una herramienta que nos permitiría tener la información codificada, estructurada, sistematizada y normalizada. Pero ojo, el Excel no permite no tiene tanto potencial, ¿no?, como pueda tener un software de gestión. Las aplicaciones que vamos a poderle dar al Excel son mucho más limitadas. Pero contamos con los internos y sistemas adecuados, porque ya hemos visto lo que significan los datos y el potencial que tienen, pero si seguimos trabajando con las carpetas del Windows, poco vamos a poder avanzar en el proceso de transformación digital y en nuestra estrategia para automatizar tareas en la gestión de los litigios. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues lo principal, para poder plantearnos automatizar tareas a la hora de tramitar nuestros asuntos, debemos pensar sí o sí en un software de gestión. Llamémoslo software de gestión legal, un CRM, un ERP, un aplicativo, un sistema de codificación, lo podemos llamar como queramos, pero lo que en definitiva viene a ser es un software que puede ser Camaleón, puede ser Clio, Legiway, como ha mencionado Cristina, es para departamento jurídico, pero para la procura, efectivamente, el más adecuado es Camaleón o cualquier otro software con el que trabajen mucho. Aquí pongo ningún abogado, pero también obviamente es un procurador. Ningún jurista estudia derecho para aplicar datos. Si contamos con un software de gestión, vamos a poder automatizar las tareas de inclusión de toda la información y datos, inclusión o volcado de toda la información y datos en nuestro sistema. Ya no tendremos que ir con el copia y pega, no tendremos que rellenar plantillas o modelos, no deberemos repetir tareas de escaso valor de forma manual una por una, no deberemos reiterar ese tipo de procesos una y otra vez, ni tampoco tendremos que dedicar a las tareas robatiempos, porque los software de gestión podrán hacer muchísimo por nosotros. ¿Y cómo componemos todo esto? Si nosotros ya tenemos una estructura de datos que la tenemos codificada en nuestro software de gestión, ya es el entorno perfecto para poder utilizar herramientas como la inteligencia artificial, como el RPA o las macros, o servirnos del formato OCR de los documentos que tengamos archivados y podremos empezar a automatizar tareas propias de la gestión del litigio y mejorar nuestras eficiencias. También podríamos conectar nuestro sistema con otro tipo de herramientas, pues para tareas concretas que queramos, como lo que he especificado antes. Pues si tenemos una necesidad concreta y hay otro software en el mercado o una herramienta, no otro software, disculpa, otra herramienta en el mercado o otro aplicativo que permitiría automatizar una tarea en concreto, también se podría, digamos, conectar o integrar con nuestro software para poder seguir mejorando eficiencias. ¿Qué tareas podríamos o cómo podríamos hacer dentro de lo que es nuestra estrategia de automatización en la gestión del litigio? ¿Cómo podríamos mejorar estas eficiencias? ¿Y de qué manera podemos ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes? Pues precisamente cuando hablamos de automatizar tareas, lo que la tecnología nos va a permitir a la hora de gestionar nuestros litigios es que seamos más productivos, optimicemos nuestros recursos, es decir, que podamos abarcar mayor volumen de trabajo sin necesidad de incrementar el personal, que podamos ser más eficientes, que hagamos nuestras tareas en menos tiempo, y que en definitiva pues todos estos elementos de forma pues dentro de lo que es la estrategia de automatización que hayamos adoptado dentro de nuestro despacho es lo que nos va a permitir reducir costes. Pero ahora viene lo importante, ya tenemos los datos, tenemos los software de gestión, tenemos definido qué tareas deberíamos de empezar a automatizar para poder mejorar eficiencia y ser más productivos. Y ahora viene la siguiente parte, que es enseñar a los sistemas, porque los sistemas
de por sí no saben lo que tienen que hacer. Somos los humanos los que tenemos que especificarle qué tareas queremos automatizar y cómo queremos automatizarlas. Por ejemplo, imaginemos que recibimos una sentencia. Pues hemos descargado del ENEL todas las notificaciones del día y pues entre todas pues tenemos una sentencia que es la que vamos a coger como ejemplo. Si yo quiero archivarla automáticamente en mi sistema, que si es una sentencia civil, que se me codifique el plazo de apelación de 20 días y que se me anote el vencimiento, que también pueda anotar un plazo de 2 días por si hubiera que aclarar algún elemento de la sentencia, que además pudiera mandar por email automáticamente la sentencia al abogado indicando que ya ha recaído sentencia, especificando el número de expediente, el número de auto, el juzgado, y que además sea capaz de incluir el fallo dentro del cuerpo del email, pues eso sería estupendísimo. Nos estaríamos ahorrando muchísimo tiempo de trabajo. O que incluso si nosotros hemos acordado con el cliente que cuando se notifique la sentencia, pues le íbamos a emitir la factura por nuestros servicios, porque de forma paralela el sistema o nuestro software nos esté generando en el mismo momento que tiene conocimiento o hemos archivado la sentencia, pues automáticamente que genere la factura y la envíe también por correo electrónico y que además deje anotado el importe dentro de lo que es el área de facturación de nuestro software. Pues todo este tipo de actividades pueden ser automatizadas. Las que os he referido es un simple ejemplo. Realmente podríamos automatizar prácticamente cualquier flujo de trabajo o tarea que se nos ocurra. Pero claro, debemos indicar al sistema qué es lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que indicarle? Pues lo que os he estado explicando, describirle el proceso, describirle las tareas que queremos que ejecute. Y claro, ¿cómo sabemos si una tarea se puede automatizar? A la hora de parametrizar, pues sí, deberemos indicar cuáles son los flujos de trabajo, cuáles son las actividades, pero antes deberemos haber podido determinar si una tarea es automatizable o no. Porque lo que está claro es que cómo vamos a saber, por ejemplo, si se va a recurrir la sentencia o no. Eso dependerá del letrado cuando la lea, si efectivamente considera que hay un elemento pues, que no quede claro o que el fallo no ha tenido en cuenta pues, algún tipo de prueba que se puso en evidencia durante la tramitación del asunto o en la celebración de la vista. Por ejemplo, este sería un caso de un resultado que nosotros no podemos controlar, no podemos predecir, no sabemos si se va a apelar o no, pero en cambio sí que hay muchas otras tareas que sí son de resultado predecible, controlable y que podemos controlar. Y es que si finalmente el abogado apela, el plazo para presentar la apelación son 20 días sí o sí, si es un asunto civil. Entonces, eso es algo que tenemos controlado. Esa partida, lo que es la inclusión o el del vencimiento en nuestra agenda, lo podríamos automatizar porque sabemos que sí o sí esto va a suceder así. Por lo tanto, cuando pensemos en tareas, hay 3 elementos en los que deberíamos centrarnos para determinar si la tarea es automatizable o no y si podríamos invertir esfuerzos y recursos en parametrizar pues nuestro software para que pudiera ayudarnos en este sentido. Punto 1, pues que se trata de una tarea repetitiva y rutinaria. ¿Y por qué una tarea repetitiva y rutinaria? Pues porque como hay que parametrizar los sistemas, hay que enseñarle cómo hacerlo, no merece la pena invertir tiempo y esfuerzo en automatizar una tarea que vamos a hacer una sola vez, ¿vale? Por eso es interesante que la tarea sea repetitiva y rutinaria. Como puede ser archivar una notificación judicial. Después también debe ser de escaso valor. Y cuando hablamos de escaso valor es que no requiera de conocimientos técnicos jurídicos para poderla atender. Por ejemplo, pues valorar pues lo que hablaba antes, ¿no? Si hay que apelar o no hay que apelar, pues será el letrado el que lo determine, porque hay que leer la sentencia y hay que valorarlo. Pero sí que es cierto que anotar o archivar la notificación o anotar el plazo del vencimiento, pues no hace falta tener un conocimiento jurídico, un background jurídico importante para poder hacer esta tarea. Con que te lo expliquen ya se puede hacer. Probablemente incluso tengáis gente que está empezando en el despacho que es de las primeras tareas que hace.
archivar una notificación y anotar los vencimientos. Y luego que sea de resultado predecible y controlable, que es lo que os explicaba antes. Tenemos que saber de antemano qué es lo que sucede y cómo queremos que suceda. Porque si no somos capaces de controlarlo, no podemos predecir cuál es el flujo, qué es el resultado esperado, pues no podemos parametrizar los sistemas para que tengan un comportamiento determinado. Y ahora viene aquí otra pregunta importante, que no sé si os habréis hecho ya. A ver si cada pleito es único, en cada pleito siempre surgen determinados aspectos que terminan haciendo que haya que hacer escritos diferentes, que haya que hacer tareas diferentes en el juzgado, que haya que enfocarlo de manera diferente. ¿Cómo lo hacemos? Pues efectivamente, cada pleito puede ser único, pero todos ellos tienen elementos comunes, como puede ser una hoja de encargo, o recepcionar un nuevo encargo por parte del abogado del asunto, cuando el abogado nos dice que tiene un nuevo asunto y le decimos que sí, que efectivamente nos hacemos cargo, el archivo documental, tanto de los escritos que nos manda el letrado como de las notificaciones que nos vayan llegando, el agendado de los vencimientos, la presentación de los escritos y de las demandas en las plataformas judiciales, controlar el estado de la situación de los asuntos para ver de cuáles hay que pedir impulso procesal o de cuáles se puede ya facturar o lo que sea, las actividades que sean precisas, o bien informar también al cliente y al abogado del avance de los asuntos. Pues si bien cada pleito puede parecer único, en cambio todas estas tareas se tratan casi por igual en todos ellos, independientemente de su tipología o de las especialidades que puedan surgir. Y más ideas sobre tareas comunes, pues la extracción de la información relevante para el volcado en nuestra base de datos, de documentos, de notificaciones, de demandas del documento que se nos presente. Si nosotros somos el procurador de la parte contraria en un nuevo asunto y no ha llegado la demanda, pues para dar de alta el expediente estaría maravilloso que pudiéramos extraer la información de la demanda o del auto de emplazamiento para poderlo codificar todo en nuestro sistema y que no haya que picar datos. También, por ejemplo, el procesamiento de las notis, el archivarlas, el anotar los vencimientos, podemos importar los resultados, nosotros podemos facilitar al abogado todo el trabajo que nosotros hayamos hecho, todo el procesamiento de todo el archivo de todas las notis y facilitárselo. Por lo tanto, el abogado será mucho más eficiente y no tendrá que ir procesando nuevamente las notificaciones que nosotros le hemos hecho llegar. Y a su vez nosotros podremos volcar toda esta información de forma automática a través de inteligencia artificial. También podremos clasificar documentos, también podremos archivar los escritos que nos mandan los letrados, las notificaciones judiciales que descarguemos de las plataformas judiciales. También podremos redactar y generar documentos y escritos de carácter jurídico procesal o administrativo, es decir, pues aportar un número de cuenta, indicar que no se puede celebrar, que en la fecha en la que se haya hecho se nos haya notificado un señalamiento, pues ya tenemos un señalamiento previo. También podemos transcribir vistas, juntas de socios, accionistas, comités, cualquier otro tipo de reuniones. También podemos hacer informes o reportes sobre consultas legales o también sobre el estado de la cartera. Podemos traducir documentos, podemos generar contenido legal también, podemos textualizar, como refería, las vistas, los vídeos de las vistas los podemos transcribir. También podemos hacer labores de investigación, podemos analizar y revisar documentos legales, podemos analizar las grabaciones de las vistas, podemos investigar pues, antecedentes en un asunto, podemos analizar datos y predecir resultados, podemos buscar y recopilar información jurídico-legal, consultas, podemos responder a consultas, podemos también automatizar todas las cuestiones de compliance, también podemos analizar riesgos en operaciones, comparación de normativa internacional. Sí que es cierto que todos estos casos de uso no son 100% de la procura, es un compendio de procuras y abogacía, pero en definitiva son actividades jurídicas. Pero ahora también llega la IA generativa
Esto también está siendo un auténtico game changer, principalmente porque la IA generativa está democratizando el acceso a este tipo de tecnología para todo el mundo. Antes, para poder acceder a una herramienta de inteligencia artificial había que contratarla y había que pagar la licencia, y hoy cualquiera puede acceder a ChatGPT, Gemini, Copilot o cualquiera de las otras herramientas que podemos encontrar en el mercado, como NotebookLM o Perplexity, Claude. Hay ya un amplio surtido. Pero con la IA generativa, además de hacer muchísimas otras actividades o tareas propias del sector legal que requieran generar contenido, como todas estas que podéis ver aquí, generar informes, reportes, análisis de datos, traducción de contratos, demandas, reclamaciones, hacer escritos de trámite al juzgado, comunicaciones, lo que se nos pueda ocurrir, en lo que nos pueda asistir la inteligencia artificial, también debemos tener una precaución, y es que el uso de la IA generativa siempre tiene que hacerse bajo supervisión. ¿Por qué? Porque la IA es complaciente, la IA puede alucinar, la IA está parametrizada y está definida para que, en caso de que no sepa cómo contestar o cómo dar una respuesta a lo que le estamos preguntando o le estamos trasladando, se lo invente, y además de una manera muy convincente y coherente, tanto que suene a jurista. Entonces, parezca totalmente verosímil y nos haga poder pensar que es un resultado adecuado. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Si valoramos toda esta tecnología, y disculpadme que aparece otra vez abogados, cuando tendría que aparecer juristas o procuradores, ¿cuál es el resultado de todo esto? Pues que seamos procuradores mucho más productivos, que podamos gestionar mayor volumen de información y datos a la hora de gestionar nuestros litigios, que podamos asumir mayor volumen de expedientes, que podamos manejar más asuntos en menos tiempo, o que podamos manejar los mismos asuntos con menos costes. Todo esto va a significar pues, que podemos incrementar la rentabilidad en nuestra actividad, podemos aumentar la competitividad y margen de beneficio, y nos permite a los procuradores, y disculparme que otra vez está aquí el gazapo, centrarse en tareas más complejas y de mayor valor. No nos sustituirá la tecnología, sino el abogado que use la tecnología. Eso ya lo hemos escuchado, y aquí nuevamente sería el procurador. ¿Cómo podemos avanzar? Pues básicamente formándonos para adquirir habilidades tecnológicas, no resistirnos, no tener miedo a la tecnología. Debemos tener inquietud, curiosidad, testar y probar. Hemos usado ChatGPT. Si no lo hemos usado, estamos tardando, pero ojo, sin compartir con ChatGPT datos personales, sin subirle documentos de nuestros clientes, nada de eso, porque la información y los datos que le sumamos a herramientas de este tipo son utilizadas para entrenar los modelos y no cumplen con los estándares de seguridad de la información que exige nuestra profesión. Y debemos replantearnos el status quo, debemos retarnos y reinterpretar la prestación de nuestros servicios conforme a las nuevas herramientas. Y bueno, si queréis conocer más, como mencionaba Cristina al principio, el libro Legaltech aplicada a la gestión de litigios en despacho puede ser un buen comienzo. Y no solamente va dirigido a la abogacía este libro, sino también a la propia. Y para cualquier otro detalle, pues queda a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rocío, por esta presentación tan interesantísima que nos has hecho. Antes de acabar, quiero volver a recordaros que podéis seguirnos en nuestra red social LinkedIn, donde tenéis a vuestra disposición pues este y otros webinars a los que os podéis apuntar de manera gratuita, y que al finalizar la retransmisión tendréis también a vuestra disposición un cuestionario de satisfacción que agradeceríamos cumplimentarais, porque vuestro feedback pues, nos ayuda siempre a ir mejorando. Bueno, hemos aprendido un montón esta tarde, sobre todo pues no, que es importantísimo normalizar el dato y protocolarizarlo para poder explotarlo con confianza y con garantías, y que la automatización de procesos es básica para ser más eficientes y para ser más competitivos en el mercado.
Ahora sí, ya se abre el turno de preguntas. Si tenéis preguntas, tenéis una cajita de texto en pantalla donde podéis escribir vuestras preguntas y yo se las iré trasladando a Rocío. Mientras van llegando las primeras preguntas, yo ya te voy a trasladar la primera pregunta, Rocío. ¿Qué riesgos o limitaciones ves en la automatización de tareas legales, especialmente en litigios complejos? Pues bueno, lo que hemos comentado antes, que los litigios complejos suelen apartarse, ¿no?, de la regla general, y aunque sí que tiene en muchas tareas comunes con el resto de procedimientos, porque en todos ellos las notificaciones se archivan igual, los vencimientos se controlan igual, sí que es cierto que en los pleitos complejos se suele exigir una mayor cautela, se suele exigir un seguimiento más directo. Por lo tanto, cuando automatizamos, por ejemplo, el archivo de una notificación en este tipo de procedimientos, siempre es conveniente supervisar. Y me diréis, bueno, si supervisamos, ¿para qué vamos a automatizar? Y tenéis toda la razón. No hace falta hacer un seguimiento constante, sino que hacer auditorías en este tipo de asuntos. Para tenerla, y cuando hablamos de auditoría, pues de los 10 asuntos que llevemos muy gordos, o de los 20, o de los que sean, pues que habitualmente echemos un vistacillo a qué es lo último que ha llegado, qué es lo último que se ha notificado, qué es lo último que se requiere por parte del juzgado o que nos ha pedido el abogado que gestionemos o el escrito que se haya presentado. ¿Por qué? Porque así, cuando uno automatiza una tarea, normalmente es como que ya le va perdiendo el pulso a los asuntos y no quiere decir eso que uno se desentienda, sino que pues tareas que son más sencillas o simples, pues no estás tan encima, y por lo tanto cuando no estás tan encima también implica que no le tengas cogido el pulso, como hablábamos, y que normalmente en estos asuntos gordos eso es esencial. Por lo tanto, ese es el principal riesgo que yo le veo, ¿no? Pues que este asunto importante pues quede un poquito ahí mezclado con los demás y que no sea un seguimiento tan exhaustivo de cómo va evolucionando. Entonces, para bueno, este tipo a colación, a colación también de la automatización de tareas, nos entra otra pregunta que es ¿cómo puede un despacho pequeño, ahora estábamos hablando de los grandes, ahora un despacho, bueno, estábamos hablando de litigios complejos que también pueden aparecer en despachos pequeños, pero la pregunta es ¿cómo puede un despacho pequeño o mediano empezar a automatizar tareas sin grandes inversiones? Pues utilizando software como Camaleón. La verdad es que va a parecer típico tópico, pero uno de los mayores beneficios que ofrece Camaleón es que permite automatizar muchísimas tareas propias de la procura y además de forma accesible y asequible. No son procesos, o sea, el explicar al sistema lo que yo quiero hacer de forma automática no es complejo. De hecho, muchas de las tareas ya vienen automatizadas por defecto. Y en cuanto te explican pues cómo tienes que hacerlo o a lo mejor te automatizan a través de macros, porque el sistema de automatismo de Camaleón es a través de macros, se te configura por el parte del equipo de soporte pues un par de macros o tres, ya es tan fácil como duplicarla y customizándola y adaptándola. La verdad es que es esencial que la tecnología no suponga un problema, sino que sea la solución. Y muchas veces el manejar varias tecnologías, una para cada una cosa, es lo que precisamente hace complejo para los despachos pequeños el automatizar tareas a la hora de gestionar los litigios. Y sí que es cierto que Camaleón tiene el potencial de aglutinarlo todo. Bueno, nos llega otra pregunta. A ver, ¿cómo garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos al implementar herramientas digitales de la IA en despachos de abogados? Pues para empezar, utilizando herramientas propias y desarrolladas para el sector legal. Y que estas herramientas garanticen que cumplan los más altos estándares en cuanto a seguridad de la información y seguridad de los datos. Y que después no vayan a ser utilizadas para entrenar los modelos. ¿Y esto cómo se hace? Pues muy sencillo. A la hora de valorar una solución de inteligencia artificial, pues que pidamos esta información. Oye, ¿qué mecanismos se utilizan para garantizar la seguridad de los datos? ¿Se utiliza la información que yo subo al sistema para entrenar los modelos?
y el proveedor debe facilitarte toda esta información. Por ejemplo, herramientas como puedan ser las de acceso gratuito que todos ya conocemos y que hemos mencionado, pues como ChatGPT, como Copilot en Edge, no Copilot Microsoft 365 dentro de los entornos empresariales, sino el que está de libre acceso en Internet, o Perplexity, o por ejemplo Gemini, pues nos enfrentamos a esos riesgos, ¿no? Que la información sea utilizada para entrenar los modelos y una vez que se utiliza para entrenar los modelos ya estamos perdidos. Muy bien, nos llega otra pregunta que, bueno, es un poco, yo creo que ya la has contestado antes, pero bueno, la vamos a hacer para nuestros oyentes. ¿Qué criterios recomendarías para seleccionar el software o las herramientas adecuadas para automatizar procesos de un despacho? Pues, ¿qué criterios? Lo fundamental es tener claro lo que necesitamos. O sea, la tecnología no viene antes, la tecnología viene después. Lo principal es el para. ¿Qué problema me enfrento? Por ejemplo, pues quiero asumir una cartera con 100 asuntos nuevos. ¿Puedo con los recursos actuales? No. ¿Cómo lo hago? ¿Contratando a más personas? Sí, pero tampoco me van a pagar mucho, pues entonces tampoco me sale rentable. Oye, ¿y un software de gestión? Oye, pues puede ser una opción. El software de gestión me va a permitir automatizar las tareas que yo voy a prever que estos 100 expedientes adicionales me va a suponer de carga adicional, es decir, va a exigir que tenga que dar de alta 100 asuntos nuevos en un plazo muy limitado de tiempo, que tenga que presentar X escritos más todos los días, que tenga que recibir o descargar X notificaciones más todos los días. ¿Está mi entorno preparado? ¿Está dimensionado mi despacho para poder asumirlo? Sí, maravilloso. No, pues entonces me planteo una herramienta. ¿Y qué herramienta? Pues una que precisamente me permita automatizar estas tareas. La tecnología viene después siempre. Hay que ver cuál es el punto de dolor para poder definir exactamente qué es lo que necesito, ¿no? Exacto. Exactamente. Y tenemos una última pregunta. ¿Qué papel juega la supervisión humana en el uso de la IA generativa para tareas jurídicas y qué errores o sesgos pueden aparecer? Pues la supervisión humana es esencial, esencial. Por lo que comentaba antes, para que tengáis una idea, la IA por defecto, la IA generativa, cuando se utilizan métricas para ver cuál es su performance, cómo funciona, a la IA le penaliza por cada respuesta que diga no lo sé. Entonces, el modelo está definido para no decir no lo sé, para antes de decir que no lo sé, inventarse lo que sea. Me lo invento. Me lo invento. Y además, con el aliciente, bueno, con la particularidad que ha sido entrenado con millones de datos, de textos, de recursos, de leyes que hay en Internet, jurisprudencia, todo. Entonces tiene capacidad de hablar como un abogado o como un procurador, tiene capacidad de articular un escrito como un procurador o como un abogado, como un jurista, tiene la capacidad de expresarse como si fuese alguien de la profesión. Entonces es convincente y es coherente y nos puede hacer dudar. Entonces, cuando uno lee algo, cuando uno va muy deprisa, porque cuando le pides algo a la IA es porque necesitas hacer algo rápido y te suena que está pues, muy bien, porque suena muy convincente y suena la mar de bien, pues ni te planteas que pueda ser inventada. Por lo tanto, hay que supervisarla. De hecho, no es la primera vez que hemos escuchado ya pues asuntos en los que se ha detectado pues que un abogado ha presentado un escrito en el que exponía como fundamentos jurisprudencia inexistente, normativa de otro país con artículos de otras jurisdicciones, pero no solamente el abogado, sino es que lo ha hecho, sino el contrario, que no ha detectado que la información que se contenía en la demanda, los argumentos jurídicos que se contenían, no eran reales ni ciertos. Es decir, ha contestado y no ha recabado en ese aspecto, ¿no? No se ha tomado la molestia en, oye, esto que está aquí diciendo, voy a cotejarlo, voy a verlo, a ver. No sé. Entonces, ¿cuáles son los riesgos éticos que tenemos? Pues son gordísimos y grandísimos, porque para empezar, los juristas, nuestro código deontológico nos obliga a ser garantes de la seguridad jurídica, a ser garantes
de los derechos y libertades de nuestros clientes y de nuestros representados. Entonces, si estamos utilizando herramientas que van en contra de estas normas deontológicas, pues imaginaros los riesgos éticos que nos encontramos. Claro. Y respecto a los sesgos, pues también es otro problema serio, pues porque con los datos que han sido entrenados en los sistemas de IA se pueden estar perpetuando pues desigualdades o discriminaciones históricas. Imaginemos pues que la IA ha sido entrenada con millones de datos e información en los que se ha venido viendo que en los últimos 50 años o 40 años hacia atrás eran los hombres los que accedían a puestos directivos, entonces la IA va a entender pues, que la mujer no es idónea para puestos directivos. Algo tan sencillo como eso. Y como eso, pues herramientas que se utilizan para dar crédito, si a lo mejor se han tenido ciertos segmentos como considerados como de alto riesgo a la hora de devolución de los préstamos, pues para ese tipo de situaciones imaginaros los sesgos, también las implicaciones que tienen. Bueno, pues nos quedamos ya sin tiempo. Muchísimas gracias, Rocío, por compartir tu conocimiento con todos nosotros. Esperamos que os haya resultado interesante y útil y esperamos veros en el próximo webinar. Muy buenas tardes. Muchas gracias.